Bueno, hoy vamos a aprender a utilizar el método Evaluate en VBA. Vamos a mostrar un ejemplo de un requerimiento real, que aunque se puede resolver de otras maneras, nos servirá para mostrar cómo funciona este método. Primero, convertiremos este rango de datos en una tabla. Presionamos Control T. Marcamos la casilla para indicarle que nuestra tabla tiene encabezados y aceptamos. El ejercicio se trata de ingresar un dato en la siguiente celda vacía de una columna. Pero dependiendo del nombre de encabezado de columna que uno escoja. Aquí tenemos desde dato 1 hasta dato 5. El método Evaluate nos permite evaluar fórmulas de Excel y utilizar el resultado de la evaluación dentro del VBA. Entonces, primero necesitamos crear una fórmula para hacer referencia a la celda vacía de la columna que uno escoja. Para esto, primero vamos a utilizar la función coincidir, pues necesitamos saber en qué posición se encuentra nuestro encabezado buscado dentro de la fila de encabezados. Para una mejor comprensión, puse estos textos para señalar la posición de cada encabezado dentro de la lista. Vamos a crear una lista con los encabezados, para poder seleccionarlos fácilmente y no tener errores de digitación. Hacemos clic en la ficha Datos. Clic en Validación de datos. Seleccionamos Lista, hacemos clic en Origen, seleccionamos los encabezados y aceptamos. Esta validación de datos la hicimos sobre la celda J3. Seleccionamos, por ejemplo, dato 3. La fórmula vamos a realizarla en J4. Colocamos coincidir. En valor buscado, ponemos la celda donde se encuentra dato 3, es decir, J3. En matriz buscada, seleccionamos el rango de encabezados. En tipo de coincidencia, ponemos coincidencia exacta o simplemente 0. Ya tenemos la posición donde se encuentra dato 3, está en la tercera posición. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ya hemos ubicado la columna donde se encuentra dato 3, ahora necesitamos de alguna forma referenciar este rango de datos para buscar allí la primer celda vacía. Como es una tabla con la que estamos trabajando, puede que la última celda de la columna se encuentre con datos, y no vamos a encontrar ninguna celda vacía allí, es por eso que es necesario referenciar una celda más hacia abajo. Para lograr referenciar este rango, vamos a utilizar la función desref. Nos va a pedir una referencia inicial, por ejemplo aquí, en la celda A3. Luego, podemos desplazarnos hacia donde queramos, en este caso, una fila hacia abajo y 3 columnas hacia la derecha. De esta manera, ya tendríamos la referencia a la celda D4, ahora solo quedaría asignarle el alto, que sería equivalente a la cantidad de filas que tiene nuestra tabla, de esta manera, abarcaría una fila más hacia abajo. Una vez que tenemos la referencia a este rango, solo quedaría buscar la primer celda vacía que se encuentre dentro. Esto lo haremos con la función coincidir. Comencemos. Primero usamos la función desref. La referencia inicial será la celda A3. Luego, en filas, le indicamos que nos desplazaremos una fila hacia abajo. En columnas, nos desplazaremos 3, que es el resultado de nuestra primera función coincidir, que está en J4. Por último, para indicarle el alto, le pasamos el número de filas de la tabla por medio de la función filas. En cuyo parámetro le colocamos la tabla, bastará con seleccionar toda la tabla. Cerramos el paréntesis de la función desref y damos Enter. Para verificar la fórmula, reingresamos a la celda con F2, luego F9, y allí podemos ver los datos correspondientes a la columna dato 3. Salimos con Control Z y Enter. Ahora tenemos que hallar la posición de la primera celda vacía, con la función coincidir. Para saber qué celdas están vacías, solo ponemos la fórmula igual a vacío, o sea comilla comilla. Bueno, en realidad son comillas dobles. Evaluamos nuevamente con F9, y vemos que dice verdadero cuando coincide con la celda vacía, y falso cuando no coincide. Para convertir a números estos verdaderos y falsos, anteponemos a la fórmula, dos signos de menos. Para que los reconozca como números, hay que poner entre paréntesis toda la fórmula. Los signos de menos quedan fuera, claro está. Como ahora los verdaderos se han transformado en unos y los falsos en ceros, ya podemos usar la función coincidir. Bastará con que el valor buscado sea 1, y nos devolverá la primer coincidencia, la cual corresponderá a la primera celda vacía. La fórmula que hemos creado con la función desref será nuestra matriz buscada dentro de la función coincidir, entonces, se la anidaremos como segundo parámetro. Escribimos coincidir y abrimos paréntesis. Como primer parámetro, pide el valor buscado, el cual será 1. El segundo parámetro corresponde a nuestra función desref,
y en el tercer parámetro le ponemos 0, que corresponde a coincidencia exacta. Al dar Enter, nos damos cuenta que nos devuelve un error, no la posición deseada. Esto ocurre porque Excel no está tomando la función desref como matricial, y solo nos devuelve el primer valor, es decir 0, entonces, la función coincidir, no va a encontrar el 1 allí. Voy a borrar la función coincidir para mostrarles lo que está sucediendo. Editemos nuevamente la fórmula con F2, y evaluémosla con F9. Lo que pasa, es que Excel solo devuelve este 0 a la función coincidir, por lo tanto, no va a encontrar el 1 allí. Para obligar a Excel a que devuelva todos los valores de la función desref, podemos usar la función índice, pues si le ponemos 0 en su segundo parámetro, que es número de fila, nos devolverá todos los elementos de la matriz. Ahora sí, una vez que tenemos todos los elementos de la matriz, podemos usar la función coincidir para saber la posición de la celda vacía. Bien, la fórmula nos indica que la celda vacía se encuentra en la tercera posición. Probemos con otros datos. Para dato 4, se encuentra en la segunda posición. Para dato 5, en la quinta. Perfecto. La función desref no solamente toma los valores, sino que los referencia. Para comprobarlo, vamos a copiar la función desref que se encuentra dentro de nuestra fórmula para pegarla más abajo. Seleccionamos todo lo que está dentro de la función desref. Copiamos con Control C y pegamos en la celda de abajo. Evaluamos con F9. Bien, a esto me refiero, todos estos valores que se encuentran aquí, están haciendo referencia a estas celdas dentro de la tabla, es como si trabajara directamente con este rango de la tabla. Sabiendo esto, ya tenemos la posición de la celda vacía y el rango, entonces, solo queda hacer referencia a la celda vacía. Otra de las funciones que hacen referencia a celdas, es la función índice, entonces, esa usaremos. Le pasamos la función desref como primer parámetro de la función índice, es decir, la matriz que pide. Y en número de fila, le pasamos la posición de la celda vacía, que ya la hallamos en J5. Ese 0 que nos devuelve, en realidad, es la referencia de esta celda. Como dije antes, es como si trabajáramos directamente con esta celda. Entonces, para extraer la dirección de la celda vacía, solo basta con usar la función celda, en su primer parámetro le ponemos dirección entre comillas dobles, y en su segundo parámetro, la celda, o en este caso la referencia, que es nuestra fórmula. Para dato 5, nos devuelve la dirección F8. Para dato 3, nos devuelve la dirección D6. Para dato 2, devuelve la dirección C7. La función celda, a diferencia de índice o desref, no devuelve una referencia, solo devuelve un texto o cadena. Solo la puse para mostrar la dirección de la celda vacía. No la usaremos dentro del evaluate. Ahora vamos a colocar toda la fórmula dentro de una sola celda, es decir J6, para que ya no sea necesario referenciar a las celdas J4 ni J5. Vamos a reemplazar entonces todo lo que diga J4 en nuestra celda, con la función coincidir que hemos ingresado aquí. Copiamos la función menos el igual, y aquí la pegamos en lugar de los J4 que encontremos. Lo mismo hacemos con la función de la celda J5. La copiamos y la pegamos en lugar de todo lo que diga J5. Al copiar la fórmula de la celda J5, nos olvidamos que la celda J5 también hace referencia a J4, entonces también hay que reemplazar aquí. Vamos nuevamente a J4, copiamos la función, y pegamos donde corresponde. Bien, ya quedó. Ahora podemos borrar las celdas J4 y J5, ya no son necesarias. Probamos y verificamos que todo funcione correctamente. Ahora podemos abrir el VBA para empezar a programar, vamos a la ficha programador, y hacemos clic en ver código. Agregamos un user form, luego insertamos option buttons para poder seleccionar los encabezados de la tabla. Solo agregaré uno, el cual copiaré y pegaré. Adelantaré un poco el video. Ahora agregamos un botón de comando. También agregamos un textbox. Hacemos clic sobre el botón de comando, en su propiedad caption, le vamos a poner agregar. Hacemos doble clic sobre el formulario y buscamos el evento Initialize.
Este evento se dispara al inicializar el formulario. Entonces, allí le colocaremos los textos a los botones de opción. Lo haremos en código para que coincidan con los nombres de los encabezados. Aquí colocamos un bucle for each, el cual, en la variable implícita C, va a cargar todos los controles del formulario, los option buttons, el botón de comando y el text box que hemos agregado. Vamos a mostrar en un mensaje el nombre de los controles. Vamos a insertar una forma para asignarle una macro que abra el formulario. Damos clic derecho sobre la forma y elegimos asignar macro. Le damos clic en nuevo, adentro colocamos el nombre del formulario que es userform1 seguido de .show. Ejecutamos la macro presionando el botón, o mejor dicho la forma. Como hemos programado en el evento initialize, nos mostrará en un mensaje los nombres de los controles, justo antes de abrir el formulario. Lo que queremos es poner los nombres de los encabezados de la tabla en los caption de los option buttons. Para esto, tenemos que condicionarlo para que se ejecute solo si el control es un option button. Para saber qué tipo de control es, vamos a usar la función typeName, entre paréntesis vamos a ponerle la variable C, para que la evalúe. Esto se mostrará en un mensaje. Ahora podemos ver que el typeName nos devuelve el tipo de control. Solo nos interesan los option buttons. Vamos a convertir el resultado de typeName en mayúsculas, para que al realizar la condición, no existan diferencias de escritura. Para mayúsculas, usamos la función ucase, entre paréntesis, le ponemos lo que queremos convertir en mayúsculas. Ahora que está todo en mayúsculas, realizamos la condición. Preguntamos si el resultado de la función typeName es igual a option button en mayúsculas entonces. Al dar Enter, tenemos que cerrar el if con un end if. Entre el if y el end if, tenemos que poner los nombres de los encabezados a los option buttons. Para esto, la fila de encabezados de la tabla tiene un índice que empieza en 1, por lo tanto, vamos a declarar una variable que vaya incrementando su valor y nos sirva de índice. Declaramos la variable x as byte. Byte admite valores entre 0 y 255. No creo que existan más de 255 columnas en una tabla. Ahora escribimos en el caption de cada option button, el nombre de cada encabezado de la tabla de acuerdo a su índice. Ponemos range. Dentro de paréntesis y comillas, tenemos que poner el nombre de la tabla. Para ver el nombre, hacemos clic dentro de la tabla, clic en la ficha diseño y allí está. Ahora ponemos .listObject.headerRowRange. Entre paréntesis tenemos que poner el índice, el cual estará en la variable x. Como el índice de los encabezados empieza en 1, x tendrá que valer 1 la primera vez, e incrementar en 1 cada vez que itere el bucle for each. Entonces, antes de esta línea, hay que darle el valor a la variable x, como por defecto vale 0, le sumamos 1 a su valor para que vaya incrementando. Ejecutamos. Nos pasamos un option button. Solo eran 5. Bueno, eso lo podemos borrar desde aquí. Ahora sí está correcto. Lo siguiente que tenemos que hacer es programar el botón agregar. Allí, debemos de recorrer nuevamente todos los controles para filtrar solamente los option buttons, luego tenemos que determinar cuál de ellos está seleccionado. Esto se obtiene mediante su propiedad value. Cerremos el formulario en modo de ejecución y demos doble clic sobre el botón agregar para acceder a su código. Como vamos a recorrer todos los controles de nuevo, copiamos el código del bucle for each de abajo, junto con la condición del typeName. Esto porque el código solo debe de actuar, si el control que va cargando en la variable C, se trata de un option button. Como dije antes, para determinar si el option button actual está seleccionado o no, debemos de utilizar su propiedad value. Si es true, entonces está seleccionado. En caso contrario sería false. Preguntamos entonces, si c.value es igual a true, entonces. Acostumbrémonos a cerrar el if con su end if inmediatamente, porque después se puede uno olvidar y luego marca error. Vamos a mostrar el texto del option button, es decir el caption, por medio de un mensaje box. Probemos. Ejecutamos el formulario con el botón. Marcamos dato 3 y presionamos el botón agregar. Correcto. Marcamos ahora dato 5. Correcto. Ahora, el caption de cada option button se corresponde con cada encabezado de la tabla.
Entonces, es solo cuestión de reemplazar la celda J3 de nuestra fórmula, pues allí se encontraba el encabezado buscado. Ahora se encuentra en el caption del Option button seleccionado. Bien, ahora vamos a copiar la fórmula, pero sin la función celda. Recuerden que esa función no hace referencia, solo devuelve un texto. Entonces, borramos la función celda junto a sus paréntesis y dejamos el resto. Copiamos todo esto, vamos al editor de VBA, y escribimos evaluate seguido de paréntesis de apertura y de cierre, y de 2 comillas dobles. En medio, pegamos la fórmula. Ahora, debemos reemplazar el nombre de las fórmulas utilizadas por sus equivalentes en inglés. Índice es index. Desref la cambiamos por offset. Coincidir se convierte en match. Cambiamos encabezados de la tabla por headers. La función filas, cambiamos a rows. Cambiamos lo que dice todo, de la tabla por all. Lo mismo se hace con todas las fórmulas. Vamos a adelantar el video. Vamos a mostrar en un mensaje box todo lo que se encuentra entre las comillas del evaluate. Copiamos todo lo que se encuentra entre las comillas, incluidas las comillas, y lo pegamos en el texto del mensaje box. Para que no se ejecute el evaluate, colocamos un apóstrofe al inicio de esa línea. Ejecutemos el programa. Seleccionemos un Option button y presionemos el botón Agregar para observar el mensaje box con el texto que irá dentro del evaluate. Tenemos que cambiar la referencia a la celda J3 por el caption del Option button, porque ese será el encabezado a buscar. Cerramos y vamos al código de nuevo. Bien, vamos a reemplazar J3. Borramos J3. Separamos ambos textos con 2 comillas dobles, y en medio ponemos 2 ligaduras para concatenarlo con el caption del Option button. Ahora, volvemos a ejecutar el programa. Bien, aquí está el texto del caption, pero debe ir entre comillas por ser texto. Por otro lado, aquí solo aparece una comilla doble, en donde deben haber 2 y aquí falta reemplazar J3 por el caption. Modifiquemos eso. Aquí, estas comillas tenemos que encerrarlas entre comillas. Aprovechamos y copiamos el caption junto a sus comillas, para reemplazar el otro J3. Listo. Borramos y pegamos. Ahora ejecutemos. Bien, vamos a reemplazar la fórmula del evaluate por este texto del mensaje box. Copiamos todo incluido comillas y lo pegamos dentro del paréntesis del evaluate. Colocamos un apóstrofe al mensaje box para que no se ejecute esa línea. Bueno, el evaluate está evaluando una fórmula que es una referencia de una celda. Por lo tanto, si le asignamos un valor, este debería colocarse en la celda referenciada. Entonces, ponemos al final del evaluate igual y textbox1.text y probamos. Colocamos un número en el textbox, seleccionamos un Option button y agregamos. Faltó un error. Damos en depurar y vamos hasta el final del código. Aquí, al final de la fórmula, estas comillas que comparan el resultado del desref con vacío, deben de ir entre comillas también. Ahora ya está completo. Vamos a ejecutarlo desde la hoja. Escribimos un número en el textbox, seleccionamos por ejemplo, dato 4, y presionamos agregar. Ya se guardó el número en la celda correspondiente. Probemos con dato 5. Agregamos. Correcto. Dato 1. Agregamos. Bien. Cambiemos de número. Seleccionamos dato 2. Agregamos. Está bien. Dato 3. Perfecto. Terminando, ese fue un ejemplo del método evaluate. Solo hay que tener cuidado en colocar las fórmulas equivalentes en inglés junto con algunos nombres de las tablas y colocar los textos dentro de comillas. Bueno, conmigo será hasta la próxima.